Hola amigos. A partir de hoy, vamos a comenzar con una nueva sección en el canal en la que contaré 3 creepypastas clásicas, y he aquí el primer capítulo. Si quieres mandarme una historia pueden hacerlo, pero una que sea famosa, ya que como el nombre lo dice, son creepypastas clásicas. Bueno, dicho esto, empecemos. El suicidio de Calamardo. Comenzaré diciendo que si quieren una explicación estarán decepcionados. No hay una. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras, el suicidio de Calamardo. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como cómo no funciona el sexo en lugar de Roca Baby Valve cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Skidward Suicide, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación, y eso no era común, pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más rato de todo, es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas. Muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que G. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños, aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto, no hay sonido. Literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo, para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas.
Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente y entonces yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un video. Vimos como la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano, y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Illenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió, y una voz dijo hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro trasero acaba salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Illenburg está furioso, y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al actor para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo, y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso 2 veces.
Go to sleep. Regresaba de trabajar, cerca de las 8:30 p.m. Le llamé a mi novia para saber cómo había estado, a los minutos recibí una foto, era la imagen de Go to Sleep, de la cual ya había visto, no me asusté nada, ya que leí que era una foto manipulada de Marilyn Manson. Cuando me dirigía a mi cama noté que en la mesa de noche estaba un juego de Scrabble, raramente utilizado, el día lo comencé al 120% por una tarea en la universidad y por tanto no recordaba haberlo dejado allí, lo guardé pero al tomarlo noté que dos líneas formaban las palabras, una decía Sweet y la otra decía Reams, supuse que era un mensaje de mi novia del día anterior. Estando en la cama, el UPS de mi computadora se encendió, como si alguien lo hubiese encendido para que me levantara. Al estar a medio camino, mi celular empezó a sonar, quedé a mitad de llegar al celular y llegar al UPS. En ese instante se encendió la televisión, al encenderse apareció en un canal nacional, en el cual se encontraba en el mensaje para los niños, el cual dice duerme con los angelitos, me aproximé a la tele, apagué todo y me dormí. Lo que pasó a continuación es algo que no sé si realmente pasó o era un sueño, porque después de haberme dormido, mi teléfono sonó, era un mensaje de texto, el cual contenía nuevamente la imagen de Go to Sleep, pero al revisar el número me aparecía desconocido. El número era el 47 24 01 82, lo extraño era el inicio porque todos en mi país el inicio de un número será con 7, seguía y al instante de colocarlo sobre la mesa de noche volvió a sonar, pero era un sonido diferente, como cuando la televisión no tiene cable y la pantalla queda en blanco, otra vez esa imagen aparecía, me asusté y lo terminé apagando, llevaba segundos, cuando el teléfono encendió de la nada y apareció por tercera ocasión esa imagen, al tomarlo se encendió la televisión y en ella también aparecía como si fuese un canal la imagen de Go to Sleep, no entendía el porqué y la radio también sonó con la música extraña que tiene la imagen del video en YouTube sonaba muy alto, pensé que estaba soñando, por eso me paré y me dirigí al baño a lavarme la cara, en eso también se encendió la computadora exactamente en YouTube donde se encuentra el video. Después de verlo corrí al baño, al llegar llegué al lavamanos y me tiré agua sobre el verme en el espejo, estaba otra vez viéndome esa imagen, el cual al verla me asusté tanto que solo sé que me dirigí a mi cuarto a recoger mi suéter para salir, pero una extraña figura se acercaba a mí de manera rápida, como corriendo pero sin mover un pie, como si flotara. El último que sé es que al tratar de escapar terminé golpeándome contra la puerta de mi armario. Desperté al siguiente día asustado, sin saber que lo de anoche había sido un sueño, pero noté que la televisión estaba encendida, pero estaba puesta en video, también la computadora y la radio. La computadora estaba en YouTube, pero el video visto era de mi banda favorita y la radio estaba en mi estación favorita. Al cabo de unos minutos cayó una llamada, no supe qué hacer, imaginé que era esta terrible imagen, pero al ver decía Ana, era mi novia, le contesté pero no quise decirle lo ocurrido, me preguntó si estaba bien pero amanecí con gripe, era fin de semana, ella concluyó la llamada diciendo descansa un poco y ve a dormir. Suicide Mouse. Bien, escuché que existe una caricatura que no fue distribuida nunca, ni siquiera para los fans más apasionados de Mickey Mouse. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un loop continuo de Mickey, caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 3 minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación, más o menos como en Los Picapiedra. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura, no era una canción para nada. Simplemente era como si golpearan el piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del film. Y este, no era el alegre y viejo Mickey que amamos tampoco, Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo. Simplemente caminando, como si tú y yo estuviéramos caminando, con una expresión facial, muy normal. Pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se oscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Maltin la estaba revisando, para ponerla como un bonus en el DVD, Leonard decidió que esto era simplemente basura, como para ponerla en el DVD.
Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walsh. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba de hecho, 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que me dijo mi fuente, él es un asistente personal del mismísimo señor Martín. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después, regresa a Mickey caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón, lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en gritos escalofriantes, de esos que te duelen solo al escucharlos, y la imagen se pone más oscura. Con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su babilla, como dos ganitas, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Martín quedó perturbado con esto, y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el video y tomara notas de todo lo que pasaba, hasta el último segundo, y para que después, guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Suicide Mouse. Resulta que al final del video, después de un grito gutural, el filme termina de manera abrupta con la cara de Mickey en los créditos, con lo que sonaba como una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad que trabajaba conmigo, me dijo que él estaba haciendo sus rondines esa noche fuera de la habitación. Me dijo que vio al empleado salió temblando del cuarto diciendo el sufrimiento real no se ha conocido 7 veces antes de que le quitara el arma del guardia y cometiera suicidio. Lo único que le pude sacar a Leonard Martin fue una frase de los últimos cuadros, una frase en ruso que decía: las vistas del infierno trae a su audiencia de regreso. Antes de despedirme, le quiero mandar un saludo a Camilo Muñoz y a JLG, quienes me lo pidieron en mi video del cementerio más grande del mundo. Si se quieren impresionar les aconsejo que lo vean, el video estará en la descripción. Bueno amigos, si quieren más capítulos comenten y suscríbanse. Cambio y fuera.